Amada iglesia, y aquí la importancia del discipulado. Porque así como hay una sana doctrina, también hay una falsa doctrina que busca infiltrarse en la iglesia. ¿Qué es una falsa doctrina? También les tengo un concepto por acá. Es cualquier idea que busca anular, contradecir, agregar o quitar a la doctrina dada en la palabra de Dios. Eso es una falsa doctrina. Y Dios, a través del apóstol Pablo, nos advierte acerca de esta falsa doctrina. A ver, ubíquese en su Biblia por ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y advierte: apártate de los tales. La única manera, amada iglesia, de nosotros mantenernos alejados de la falsa doctrina, que lo que busca es detener el propósito de Dios en nuestra vida, ¿saben cuál es? Aprendiendo la sana. Para aprender sana doctrina, yo debo ser discipulado. El discipulado forma el carácter del cristiano. Una vez que yo conozca la verdad, nadie me va a venir con cuentos. Hay un dicho popular que dice por ahí que nadie puede contarle cuentos al que sabe historia. Entonces, una vez que yo sepa la verdad, nadie me va a decir una mentira y que yo se la crea. Pablo decía en el libro de los Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, creamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Los apóstoles fueron discipulados para discipular. Ellos fueron enseñados para que enseñaran. Y ellos lo hacían. Ellos discipulaban, ellos enseñaban. Pero a su vez también eran ejemplos de firmeza, eran ejemplos de fe, eran ejemplos de sabiduría. Y nuestros apóstoles, que también son ejemplos de fe, también son ejemplos de firmeza, y con la sabiduría que Dios le ha dado, han estado discipulándonos, adiestrándonos, capacitándonos, preparándonos para que el propósito de Dios en nosotros como iglesia se cumpla. Cada vez que yo dejo de asistir a un discipulado, es algo que yo dejo de aprender. Es un paso atrás al desarrollo o a la formación de mi carácter. Es un paso atrás a mi crecimiento espiritual. Y como retengo o detengo mi crecimiento espiritual, entonces detengo también el propósito que Dios tiene conmigo. Aló, iglesia. No puede enseñar a aquel que se niega a ser enseñado. No puede discipular a aquel que se niega a ser discipulado. Tenemos que entender que para yo alinearme al propósito, debo darle importancia al discipulado, dedicarle tiempo a mi formación, dedicarle tiempo a mi instrucción, a mi capacitación. Yo siempre digo que ningún argumento es realmente valedero para yo dejar de asistir al discipulado. Aló, iglesia. Para yo dejar de asistir al discipulado con los mentores, para yo dejar de asistir al discipulado con los coordinadores, con los pastores o con el apóstol, según sea el caso de cada quien. No hay un argumento realmente sólido. Dígale que está a su lado: asista al discipulado. Ah, no, pero así no. Dile, asiste al discipulado para que aprendas sana doctrina y perseveres en ella. Segundo punto clave sobre el propósito interno de Dios para la iglesia. Volvamos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Punto número 2, perseveraban en la comunión los unos con los otros. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjense que aquí el apóstol estaba haciendo un llamado a la unidad de la iglesia. Dice que con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia, que es fruto del Espíritu, por cierto, los unos a los otros en amor. Aló, iglesia. El propósito de Dios no es que la iglesia ande en pleitos, ni en contiendas, ni envidias, mucho menos competencias insanas. Ese no es el propósito de Dios para la iglesia. Si
sino que nos mantengamos en comunión, en armonía, en el vínculo de la paz, en un mismo sentir. ¿Aló, iglesia? Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Mis pies no pueden estar en contienda con mis piernas, porque entonces ni me sirve para nada el pie, ni me sirve para nada la pierna. Y tenemos que reflexionar mucho en eso, amada iglesia. A ver, dígale que está a su lado: necesito estar en comunión contigo. Ahora dígaselo que está al otro lado: necesito estar en comunión contigo, no en pleitos ni en contiendas, sino en armonía. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjense que Dios mira como a un homicida a aquel que aborrece a su hermano. Y si algo, amada iglesia, detiene un propósito, es la contienda dentro de la congregación. Si algo detiene un propósito, son las diferencias que lo que buscan es traer discusiones entre los hermanos. Eso detiene el propósito. Si hay algo que detiene un propósito, es el desacuerdo entre los hermanos, la falta de unidad, la falta de comunión. Estas características jamás pueden estar en el corazón de la iglesia. Ningún tipo de ofrenda, ningún tipo de servicio, ningún tipo de sacrificio va a llegar con olor fragante delante del trono de Dios si estás en contienda con tu hermano. Y de esto nosotros tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Mira, esto es tan delicado que nosotros ni siquiera podemos estar en contienda ni siquiera con nuestros enemigos, porque Jesús dijo: ama a tu enemigo como a ti mismo. Ahora, en el poder del acuerdo, el propósito se cumple. Mateo 18, versículo 19. Además os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En la unidad, en el acuerdo, allí se ganan batallas, ahí se logran propósitos. Jesús oraba por la unidad de sus discípulos. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. La gloria que me diste, decía Jesús, orando, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mira, amada iglesia, en la unidad hay tanto poder que los objetivos se cumplen, para bien o para mal. En cierta ocasión, después del diluvio, los descendientes de Noé, con un corazón enaltecido, arrogante, orgulloso, dice la palabra que ellos se pusieron de acuerdo para construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Pero sucedió algo en el libro de Génesis capítulo 11 versículo 5. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir sus idiomas para que no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por tanto dejaron de construir la ciudad. Fíjense, esta gente cuyo corazón estaba arrogante, estaba enaltecido, quizás queriendo ganar renombre o hacerse famoso, como dice la Nueva Versión Internacional. Ellos, dice la palabra, que se ponen de acuerdo, unánime, en un mismo sentir, y comienzan a realizar una obra. Y Dios dice, cuando lo va a supervisar, a ver qué es lo que están haciendo, llega y dice: oye, mira, este pueblo está en unidad, y estando en unidad, todo lo que se propongan lo van a lograr. Ahora, como lo que ellos estaban haciendo no le agradaba a Dios, estaban mal delante de Dios, Dios, para detenerlo, ¿qué hizo? Dice que confundió sus lenguas, porque ellos hablaban un solo idioma. Cuando Dios le cambia los idiomas, cuando Dios confunde sus lenguas, ya ellos no se pueden entender y se corta la comunicación, se corta la unidad que había entre ellos. ¿Y saben qué pasa? La obra se paralizó. Ya no siguieron construyendo porque no se podían entender, ya no tenían esa unidad. El enemigo, como es un imitador y también conoce el poder que hay en la unidad, en la comunión, va a hacer todo lo posible, amada iglesia, para romper la unidad entre los hermanos, para romper la comunión entre los hermanos y detener así el propósito que Dios tiene con ellos. Pero el enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Aquí haya una iglesia unida, una iglesia que avanza a cumplir un propósito en comunión. Yo lo creo. Ok, tercer punto clave sobre el propósito interno de Dios para la iglesia. Volvamos a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Punto número 3, que la iglesia sea perseverante en la oración. Fíjense que el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo le decía lo siguiente, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1.
1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense que el apóstol Pablo aquí está exhortando a los cristianos de la iglesia primitiva a llevar una vida de oración y súplica, velando, no solo por ellos mismos, sino también dice que por todos los hombres y por todos los santos. Oración y súplica en el Espíritu. Resulta que aún para esto yo necesito ser discipulado, yo necesito ser capacitado. Aunque existe una oración espontánea guiada por el Espíritu Santo, existe, también necesito ser discipulado para tener una oración eficaz, con entendimiento. Por ejemplo, ¿sabía que hay una parte en la oración que es un tiempo de peticiones? Yo creo que el hermano Eduardo hablaba un poco de eso ayer. ¿Sabía ese tiempo que es de petición? Yo creo que es la parte de la oración que nosotros practicamos más. Se nos puede olvidar la parte donde alabamos y exaltamos a Dios, donde nos arrepentimos y nos ponemos a cuenta con Dios. Se nos puede olvidar la parte donde tenemos que dar gracias, la parte de la acción de gracia, pero la de las peticiones difícilmente se nos olvida. Señor, te pido, Señor, dame, Señor, necesito. ¿Sí o no? Y fíjese lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amada iglesia, se pide mal porque no se tiene el conocimiento para pedir bien. Y las peticiones mal hechas son inefectivas. Para que mis peticiones sean efectivas, yo tengo que aprenderlas, hacerlas bien. Y para aprender necesito ser adiestrado, necesito ser discipulado en la oración. ¿Cuántos pueden decir amén? Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra eficaz, eso contiene muchas características. Entre esa, la oración con entendimiento, la oración con sabiduría. ¿Aló, iglesia? Y damos gracias a Dios porque tenemos un ministerio de oración e intercesión presidido por nuestra apóstol Gladys y todo un equipo de intercesores que fueron discipulados para discipular, que fueron enseñados para enseñar y que todas las semanas están aquí intentando adiestrar a la iglesia en lo que es la oración, para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Entonces, la oración es importante, una oración eficaz, una oración con entendimiento. Entonces, aún para eso yo también necesito ser discipulado. Amado, el discipulado es algo tan importante en nuestras vidas, que sin discipulado nadie puede avanzar en su ministerio. ¿Aló, iglesia? Pero ¿cómo nos cuesta ir a un discipulado? Santo, qué fastidio. Entonces, amada iglesia, tenemos que ser perseverantes en la doctrina de los apóstoles, perseverantes en la comunión los unos con los otros, perseverantes en la oración. Esto es el propósito interno o el propósito particular de Dios para la iglesia. Ahora bien, el cumplimiento de este propósito interno es lo que me va a llevar a mí al cumplimiento del propósito eterno o el propósito general que Dios tiene para la iglesia. Y este propósito gira alrededor de un versículo bíblico, o mejor dicho, dos versículos bíblicos que nosotros conocemos mucho en este ministerio. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El propósito general de la iglesia gira alrededor de la gran comisión. Y hacer discípulos, ¿habla de qué? De discipular. Enseñándoles que guarden, habla de enseñar. Por eso le hago tanto hincapié en el discipulado, porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, tenga la seguridad de algo, y es que Jesucristo viene pronto. Créalo. Pero primero debe cumplirse el propósito de Dios en la iglesia. Primero debe cumplirse la gran comisión en su totalidad. El evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano Luis, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso que va a venir el fin? Va a haber un terremoto, va a venir un tsunami como en las películas, va a venir los extraterrestres y nos van a abducir. No. Y pido al Señor que le dé la revelación en esta mañana. Apocalipsis capítulo 22 versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice el principio y él. Entonces, ¿quién va a venir cuando una vez que el evangelio se predique en todo el mundo? Aló, iglesia. La predicación del evangelio es la misión, es el propósito de la iglesia. Y no predicar el evangelio es dejar de cumplir el propósito que como iglesia Dios nos ha encomendado. Por eso nosotros no podemos permitir en ningún momento, amada iglesia, que ninguna situación frene o detenga ese propósito en nuestras vidas. Hay situaciones, hay problemas, hay aflicciones, incluso hay enfermedades que vienen con la intención de
de tener ese propósito. El libro de los Romanos capítulo 8, o carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amada iglesia, nosotros tenemos que tener la certeza que Dios tiene el poder para tomar esa aflicción, ese problema, esa enfermedad, para hacerte más fuerte y darte un mayor empuje a ese propósito que Él tiene en tu vida. Gloria a Dios. Fíjese que cuando nosotros estudiamos la vida de Jacob, para dar un ejemplo, nos damos cuenta que él tuvo que pasar o atravesar por muchas situaciones para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Sus hermanos querían matarlo, lo arrojaron en una cisterna vacía, lo vendieron como esclavo, fue acusado de intento de violación, estuvo preso alrededor de 2 años, y todas esas situaciones por las cuales él las atravesó, Dios la usó para cumplir el propósito que tenía con él, y ese propósito era salvar a su pueblo de morir de hambre. José lo sabía. Dice el libro de Génesis capítulo 45 versículo 4 en adelante, también lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice que cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vinieron a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. José sabía que había un propósito de Dios para su vida. Dios se lo venía revelando desde que él era muchacho, y los problemas que le sobrevinieron jamás lo apartaron de ese propósito. Usted no en un momento va a leer en la Biblia que José estaba en un rincón por allá quejándose: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? No, amada iglesia, el único que puede apartarte del propósito que Dios tiene para tu vida es usted mismo. Es usted mismo. Y siento tener que ser yo el que tenga que decirle esto, pero si usted se aparta del propósito que Dios tiene con usted, va a tener consecuencias. Esther, una mujer judía, ella fue posicionada en un lugar de eminencia. Ella fue puesta por reina para cumplir un propósito. Cuando llegó el tiempo de que ella tenía que cumplir ese propósito, ella estuvo a punto de declinar, estuvo a punto de tirar la toalla, como dicen por allí. Un hombre muy malo llamado Amán creó un edicto para exterminar a los judíos. Mardoqueo, que era pariente de ella, y también el hombre que la crió, se lo hace saber, le hace saber aquella novedad. Le dice: mira, interviene delante del rey por nuestro pueblo, por los judíos. En ese momento el temor invadió a aquella mujer. Yo imagino, ella no podía presentarse delante del rey sin haber sido llamada. Presentarse delante del rey sin haber sido llamada podía costarle la vida, y ella se lo hace saber a Mardoqueo. Le dice: no, yo lo siento mucho, yo no puedo acercarme, no puedo presentarme delante del rey, me van a matar. Y fíjese lo que le manda a decir Mardoqueo. Esther capítulo 4 versículos 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. Fíjese que Mardoqueo le dice: mira, si no haces lo que yo te estoy diciendo que hagas, respiro y liberación vendrá de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Si tú no cumples el propósito que como iglesia Dios tiene para ti, el Señor va a levantar a otro. El propósito de Dios no se va a detener, pero tú te estarás perdiendo la bendición. Nosotros, amada iglesia, tenemos que entender que si Dios nos plantó en esta casa de oración es porque nuestro propósito está ligado a la visión de esta casa. No lo creyeron, voy a tener que volver a repetir. Si Dios nos ha plantado en esta casa de oración es porque nuestro propósito está ligado a la visión de esta casa, y por eso nuestro apóstol siempre hace énfasis en que nosotros debemos convertirnos o volvernos expertos en esta visión. Y no lo estoy hablando de aprenderse al letra el concepto de visión y de misión que sale en la guía. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de conocer toda la estructura de la visión. Le estoy hablando de conocer las llaves de la visión y aplicarlas, la estructura de los grupos vida, la metodología del grupo vida. Nosotros debemos volvernos expertos en eso, expertos en todas las áreas de la visión. Si nosotros queremos alinearnos al propósito que Dios tiene con nosotros, debemos alinearnos también a la visión. Mire, yo siempre que tengo oportunidad, yo cuento mi testimonio, y siempre le digo a la gente cómo Dios me sanó de una enfermedad que me iba a matar, que era terminal, que no tenía cura, bla, bla, bla. Todas esas cosas yo lo digo cuando, ¿sabe lo que yo no digo? Que cuando a mí me dieron mi diagnóstico
diagnóstico médico y me dijeron que me iba a morir, ¿sabes lo primero que hice? Llamé a mi líder para entregarle los 7 grupos de vida que mi esposa y yo dirigíamos. Le dije como el meme, ya no aguanto más. El peor error que yo pude cometer en mi vida. Ya mi corazón estaba golpeado a causa del diagnóstico. Pero después que entregué mis grupos vida, los grupos vida que por años estuvimos nosotros trabajando, entonces mi corazón quedó vacío. Porque una vida sin propósito es una vida vacía. Y al entregar los grupos vida, dejé de cumplir el propósito que Dios tenía conmigo. Y todo el que ha escuchado mi testimonio sabe cómo un día me arrodillé delante de Dios y le dije, Señor, me voy a morir, pero me voy a morir sirviendo. ¿Y saben qué? Sin darme cuenta me estaba volviendo a alinear al propósito. Casi 2 años después, pero me alineé otra vez al propósito de Dios. Y Dios me hizo el milagro. Y le doy gracias a Dios porque me permite hoy estar aquí compartiendo su palabra con ustedes. Me permite estar aquí sirviéndole y con un propósito. Amada iglesia, no dejes que nadie te aparte del propósito que Dios tiene contigo. No dejes que nada te aparte de ese propósito. El apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gloria que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay gente, amada iglesia, que todavía se pregunta cuál era el propósito de Dios con la pandemia, ¿sí o no? Yo recuerdo que cerraron muchísimas iglesias. El evangelio no se predicaba en otras iglesias. Nosotros aquí cerramos esas puertas donde teníamos 2 predicadores todos los domingos, ¿sí o no? Tenemos 2 predicadores todos los domingos. Se cerraron estas puertas, pero se abrieron cientos de puertas en los hogares. De tener 2 predicadores a los domingos, teníamos cientos de predicadores en las casas, ¿sí o no? Ahí el que tenía pena de predicar, predicó. El que no sabía, aprendió, ¿sí o no? Se terminó la pandemia. El Señor le da la estrategia a nuestro apóstol del mes de la conquista. Adivine quién salió para la calle a predicar. ¿Quién? Un pueblo preparado, un pueblo que estaba adiestrado, capacitado. Y la iglesia creció en tiempos de pandemia, porque Dios es capaz de convertir cualquier aflicción, cualquier problema en una victoria. Pero esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Aquellos que son capaces de creer en una promesa y estar firmes en ella. Fíjense que las cosas que nosotros consideramos malas no pueden detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Ni los problemas, ni las enfermedades, ni las carencias, nada. Nosotros podemos permitir que detenga ese propósito que el Señor tiene con nosotros, pero tampoco las cosas que nosotros consideramos buenas pueden detenerlo, o deben, o podemos permitir que lo detengan. ¿Están conmigo, iglesia? Hay cosas que nosotros consideramos buenas, pero que también tienen el propósito de detener el propósito en nuestras vidas, valga la redundancia. ¿Sabía usted que no hay promesa fuera del propósito? Las promesas que vienen de Dios van enmarcadas en el propósito que Dios tiene en tu vida. Una promesa fuera del propósito sencillamente no viene de Dios. ¿Aló, iglesia? La promesa que viene de Dios es Dios quien determina el tiempo de su cumplimiento y no nosotros. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios tenía un propósito con David y envía a Samuel a ungirlo como rey. Isaí llega y le presenta a sus hijos mayores, pero dice la palabra que ninguno de ellos fue elegido. Mandaron a buscar a David, el que era el menor, que estaba por allá apacentando las ovejas. Y a ese Samuel, dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar. Y él era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ese momento, amada iglesia, David no solo tenía un propósito de parte de Dios, sino que también tenía una promesa. La promesa de que él iba a ser rey de Israel. Los teólogos, los historiadores dicen que, o calculan que David tenía que tener entre 14 y 15 años cuando él fue ungido para que en algún momento fuese rey. Tenía esa promesa de parte de Dios. Pero para el cumplimiento de la promesa del reinado de David, ya David tenía 30 años. Lo dice 2 de Samuel capítulo 5, versículo 3. Dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey de Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. O sea, David esperó
alrededor de 15 años esperó él por el cumplimiento de aquella promesa que se le había dado cuando era un muchacho. Él no se desesperó, él no quiso ayudar a Dios. No, él esperó. Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Líbreme, Jehová, de yo levantar mi mano en contra del ungido de Jehová, dijo. Si él hubiese matado a Saúl, él hubiese sido rey, pero no con el respaldo del Espíritu Santo, no con el respaldo de Dios. Él esperó su momento, el momento que Dios tenía preparado para él. Y le llegó a los 30 años. Hay mucha gente que quiere ayudar a Dios para que Dios cumpla la promesa que le hizo. Dios lo prometió, por decir un ejemplo, a los solteros o a las solteras. Dios le prometió su media naranja, Dios le prometió su ayuda idónea. Pero como ven, oye, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces llegan desesperados y se casan o se ponen a vivir con el primero o con la primera que se le presenta. Sin ni siquiera preguntarle a Dios si esa era o no era. Queriendo ayudar a Dios, terminan separados, terminan viviendo porque termina, mira, un yugo desigual, la amada iglesia, porque muchos se casan con personas que ni siquiera comparten su misma fe, y eso pasa en muchas otras partes de nuestras vidas. Personas que Dios le promete un trabajo, un emprendimiento, pero desesperados, sin esperar el tiempo de Dios, del cumplimiento real de esa promesa, se desvían del propósito que Dios tiene para con ellos. Dios no necesita ayuda para cumplir la promesa que Él te hizo. Espera el tiempo de Dios en tu vida. Va a venir. Él siempre cumple lo que promete. El hermano Eduardo me contaba esta mañana, explicándome un poco sobre lo que era el propósito de Dios con la iglesia. ¿Quién vio aquí la película Titanic? ¿Recuerda después del hundimiento del barco, cuando la gente estaba en el mar naufragando, ahogándose, muriéndose del frío? Un bote salvavidas regresó y con un pito empezaban a silbar, a ver si alguien daba señales de vida para sacarlos. El pastor me explicaba de que nuestro propósito es muy similar a ese. Nosotros debemos ser como barcas, porque el mundo es un mar de personas que se están perdiendo, personas que están muriendo. Y aquel silbato es como la predicación del evangelio. Todo el que escuchaba aquel silbato en aquella mar, en aquel inmenso mar, hacía todo lo posible para que lo vieran y fuese rescatado. En el mundo hay gente que está esperando que tú le prediques la palabra, que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. Ay, santo. Pero esa barca debes llenarla, y para eso necesitas ese propósito.